que tendríamos que hacer es vincular, o esto que ya contamos, relacionarlo con la historia de la Llorona mexicana, porque sí hay puntos de contacto, obviamente. Muchos, Entonces, algunos más o sea, más evidentes que otros, ¿no? ajá. No sé si por ahí crees que podemos empezar. ¿Cómo ves? Sí, yo creo que sí, que vale la pena como revisar estos paralelismos que hay entre las leyendas, bueno, las lloronas de allá, la gritona y la llorona de allá, y la llorona de acá, ¿no? También. Ok, bueno, fíjate, antes de empezar con las similitudes obvias, que no voy a mencionar para que las mencionemos ya a detalle más adelante, yo creo que habría que empezar con el tema del desamor, del despecho, que es recurrente, ¿no? Y pues yo creo que aquí cabe perfectamente bien esta pregunta de, a ver, Marco, cuéntanos por qué este tópico es tan socorrido en estas leyendas. Bueno, primero, yo creo que es pertinente ahora que ha pasado recientemente el 14 de febrero, podemos hablar Es capítulo de poco, San Valentín. un poco de eso. Sí, no era la intención, pero ahora que lo dices, podemos aprovechar, Ok. ¿no? Ajá. Pero lo que sí tiene que ver es que, y aquí aprovecho para hacer un comercial, ¿recuerdas que el año pasado, a propósito del 8 de marzo, hicimos justamente un capítulo que hablaba del machismo en las historias, ¿no? Sí, Yo invitaría a quienes no hayan visto todavía ese video que lo vean, porque creo que mucho de lo que preguntas tú tiene que ver con eso, pero de todos modos voy a tratar de preguntar, de contestar lo que tú estás ahorita preguntando, ¿no? Esa pregunta que lanzas de uno de los puntos frecuentes o similares en estas historias, tanto en Cuba como en México, es el tema del desamor, ¿sí? sí. Entonces, creo que tiene que ver justamente con eso, con una cuestión social, cultural, porque lo que vemos es que la, por una valoración que ahorita ya llamaríamos patriarcal, ¿no? A las mujeres se les ve como que sus motivos, sus móviles, sus principales preocupaciones tienen que ver con el amor romántico, ¿no? Que a propósito del 14 de febrero, bueno, ahorita ya se lucha mucho por desromantizar eso y por quitar esa imagen, ¿no? Como si el amor fuera lo único que les preocupa a las mujeres o de lo más importante en sus vidas, ¿no? Bueno, ahorita ya no lo vemos de esa manera, muchos, ¿no? Aunque otro sector de la población lo puede seguir viendo así, de manera tradicional, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con Entonces, los roles de género. exactamente, ¿cuál sería la explicación para que una mujer después de muerta se siga apareciendo? Ay, por Dios. eh, Y y- siga y- y sufriendo se- por amor. exacto. O sea, socialmente la respuesta es, bueno, para que pase eso, pues tiene que ser algo que le importe mucho a la mujer. Y lo que le importa, según la comunidad, pues es el amor, ¿no? Entonces, Básicamente es parte de su función social, ¿no? O sea, al final creo que las mujeres o la función social tradicional de la mujer es esa, la reproducción y el amor, ¿no? Y esa construcción de amor romántico. exacto, porque además, tanto en algunas versiones mexicanas como en algunas versiones cubanas, están de por medio los hijos, ¿no? Ujú. En las versiones mexicanas, que igual tenemos varias versiones sobre el origen del personaje, ¿no? Pero algunas de las versiones dicen que la mujer por despecho, un poco como lo hizo Medea, o sea, ante la traición del hombre, termina asesinando a sus hijos, los ahoga en el río y después por arrepentimiento es que sale gritando por sus hijos, ¿no? El grito de la Llorona que normalmente en México se dice que se puede escuchar es, ay, mis hijos, ¿no? O sea, está Sí, lamentándose por esos hijos. que hay eh, versiones, ¿no? Que se ajá, escucha, hay mis hijos, o que solo se escucha el quejido del ay, nada más. exactamente. Ajá, las Pero dos cosas, cuando dice algo, está llorando. apelando por sus hijos. Ajá. Entonces, ahí está. Y en una de estas versiones cubanas que yo estoy comentando, está el hijo también, pero es un hijo que no ha nacido, ¿no?
la mujer pide piedad a partir de ese hijo que lleva en su vientre y al hombre no le importa y de todos modos la mata, ¿no? Asesina, ajá. Ajá, entonces, bueno, pues ahí está, o sea, lo que decías tú, el papel reproductivo de la mujer, no nada más la mujer como amante y que pone en el centro de su vida y de sus preocupaciones el amor hacia su pareja masculina, sino además también ese papel de madre, ¿no? Que en los dos casos se ve frustrado, o sea, en uno mata a la misma mujer a los hijos y en la otra historia, pues el hombre la mata a pesar de que ella está embarazada, ¿no? Por Ujú. ejemplo, hay por ahí una película hollywoodense muy reciente de La Llorona, donde ¿De ah, La Llorona? de La Llorona. Voy a poner la imagen también y el nombre de la película, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero está en Netflix, Ok. donde es el personaje de La Llorona mexicana que lo que busca es atraer a los niños para que mueran ahogados en el río y se los pueda quedar. Esa es la premisa de la película, no les cuento más para quien quiera verla, es una película de terror muy reciente, tiene unos cuantos años apenas y bueno, yo la vi en Netflix hace unos meses, ¿no? Ok, voy a buscarla porque fíjate que no la he visto. No En recuerdo el el nombre, catálogo no me no acuerdo recuerdo el haberla visto. nombre, pero la voy a buscar y sí, sí estaba por ahí. Ah, pero bueno, en la imagen lo vamos a poner después, ya cuando aparezca el video ya va a tener la imagen de la película. Pero ahí está, ¿cómo ves? Y, y esto está relacionado con algunos de esos elementos que tú decías que son como más obvios, ¿no? En cuanto a puntos de contacto. ¿Quieres comentar sobre eso? Claro, pues justo los puntos de contacto siguientes y que son muy evidentes, bueno, tenemos esto, ¿no? De el lamento por los hijos, ¿no? Que es uno que a lo mejor no está en todas las versiones de las leyendas cubanas, pero que sí es una constante, por ejemplo, en las leyendas mexicanas que hablen acerca de la Llorona. El lamento característico, como lo acabas de decir hace un rato, es una apelación por los hijos, ¿no? Llorando por sus hijos. El otro elemento es la presencia de cuerpos de agua o de agua simplemente, ¿no? Porque también hay que ver que en una de las versiones que tú señalaste, donde se aparece la Llorona gritando por o pidiendo el bautizo para su hijo nonato, ahí hay un agua, pero que también tiene toda un significado simbólico bastante interesante, ¿no? La otra cuestión, pues, es el tema de la religiosidad, que pues va a estar presente casi en toda la tradición oral que podamos encontrar y que obviamente va a ser de tradición católica porque, pues, por un pasado colonial común que tenemos con Cuba, ¿no? Al final, Cuba y México, pues, fueron colonias españolas y por supuesto que van a heredar toda esa tradición. Otro de los grandes elementos que cumplen también con una cuestión de roles genéricos, me parece a mí que pues es el sometimiento, ¿no? Al final, en todos los casos, incluyendo la Llorona mexicana, es una reacción, en el caso ya vimos que puede ser despecho, pero al final es un sometimiento por parte de los hombres o el despecho, ¿no? O sea, tenemos como esas dos variantes. ¿Qué otro elemento? Bueno, pues el hecho de que en todos los casos sean mujeres, porque también eso se va a reforzar con la cuestión de los roles genéricos que estamos hablando. Bueno, no hay llorones, no hay llorones gritando por sus hijos, ¿no? O sea, no hay llorones muertos por las manos de mujeres, ¿no? Todo eso tiene que ver justo con estos roles de género. Y bueno, algún otro que se me escape de los más evidentes. No, no, no. Yo creo que el más importante de esto que tú acabas de mencionar es justamente la presencia de cuerpos de agua, ¿no? Sí, Que, por ejemplo, Aurelio González, que falleció recientemente, mi profesor, mencionaba eso, o sea, que justamente la Llorona pertenece a un grupo de deidades femeninas relacionadas con el agua, no tanto como deidades, ¿no? Sino como como personajes, seres maravillosos, ¿no? ajá, relacionados con el agua. Y hay más, ¿no? Claro. Más y antiguos también. Entonces, esos son los personajes. Y bueno, yo creo que es una de las características porque tiene que ver, como decías tú, con una cuestión simbólica. O sea, la mujer y el agua, pensando en arquetipos, están pensando en simbolismos, están relacionadas desde
hace mucho tiempo, culturalmente las relacionamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos más destacables. Claro que sí, siempre van a estar relacionadas, incluso en algunas culturas las vamos a ver representadas como diosas, ¿no? Diosas que gobiernan el mar, salvo, bueno, no salvo, porque más bien yo creo que hay sus variantes, pero por ejemplo, Neptuno y Poseidón, ¿no? En la cultura romana y griegas, bueno, son los que gobiernan el agua, pero en general, en otras culturas, quienes gobiernan el agua son mujeres, no son hombres. Claro, Y, están las y ondinas, están las sirenas que también han sufrido una sí, metamorfosis. Antiguamente las sirenas eran mitad ave, mitad mujer, y después se convirtieron en mitad pez, mitad mujer, ¿no? Como que ya se les asoció con el agua, y ahí es como la sirena tradicional que nosotros recordamos en toda el imaginario, ¿no? Películas, cuentos, etcétera, de y sirena. además ha sido una representación que ha permeado prácticamente todas las culturas, ¿no? Porque en Sí. todos lados se sabe de sirenas. Habrá mayor apego a leyendas de sirenas y demás en diferentes puntos del mundo. Por ejemplo, me estaba acordando ahorita de Portugal, ¿te acuerdas de una ponencia de las Hayas? Que hace 2 años estuvimos coordinando un simposio y uno de los ponentes nos habló acerca de leyendas de sirenas en Portugal. Entonces, Ujú. en una ciudad portuaria, por supuesto, las leyendas de sirenas pues van a estar más presentes que a lo mejor en otros lugares. Y aún así podemos encontrar también leyendas de sirenas citadinas, ¿no? Que podemos encontrar, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que No, son menos comunes o menos conocidas, pero que sí se pueden encontrar. y también en ese sentido, es interesante que en pueblos con una presencia indígena más fuerte, culturalmente más fuerte, sí se hable de sirenos, sirenos hombres, por ejemplo, ¿no? Ok. Pero es en esas comunidades donde la presencia indígena está más fuerte, y es una visión obviamente prehispánica, ¿no? Entonces, Sí, bueno, muy diferente. ajá, por ahí se puede profundizar, ¿no? Creo que vale la pena. Ya de eso supongo que se podrán hacer otros trabajos, y bueno, podremos en Ok. otro momento retomar. ¿Te parece si pasamos al siguiente personaje? ¿Cómo ves? Sí, claro. Y aquí es una historia también, lo mismo, platicando yo con un cubano que vino a México, al que me encontré en algún momento. Él, lo primero que me contó fue eso de, sí, en Cuba se cuenta la leyenda del niño del diente largo, ¿ves? Y que sí es ya después, platicando con otros cubanos, vi que sí, que efectivamente es una historia que está muy presente en eh, el imaginario de los cubanos, A ¿sí? ver, repíteme, ¿el niño del diente largo? El niño del diente largo. Ok, ok. Bien. Ah, la historia común que encontramos en las redes, por ejemplo, es una versión en la que, la voy a contar, ¿sí? Es una versión en la que un campesino va en medio de la noche, va cabalgando y escucha el llanto de un niño pequeño. Entonces, preocupado, se detiene, empieza a buscar y lo encuentra. Es un niño pequeño que está solo, está llorando. El campesino lo recoge, se lo piensa llevar para auxiliar al niño, llevarlo a su comunidad. Y entonces, en algunas versiones, el niño ya es un poco mayor y lo puede montar atrás de él, lo monta atrás de él en el caballo. En otras versiones es un bebé casi recién nacido que lleva en brazos, pero lo que sucede es que ya que empieza a avanzar con el niño se calla, y el campesino, cuando o voltea a ver hacia atrás que lo trae en el caballo montado, o ve en el niño que trae en brazos, el niño ya ha cambiado, ya tiene un aspecto que puede causar temor. Se dice que o tiene cara de malo, o tiene los ojos encendidos,
y además uno de los colmillos sobresale de todos los dientes. Y el niño, que puede, aunque sea un bebé, habla y en ese momento le dice, mira, ya puedo comer, ¿sí? Y ahí es donde el campesino se asusta. Por el susto puede ser que se muera, puede ser que se desmaye, en fin, pueden Que pasar quede varias loco, cosas. ¿no? Ujú. Exactamente, puede quedar loco, Oye, ¿no? ahorita que estás contando esa leyenda, sentí un déjà vu, sentí que me estaba contando mi papá una leyenda. ¿Y la Por... recuerdas o solo fue la No, no, sensación? solo algunos elementos, por ejemplo, eso de que es un niño que llora, que Ajá. recogen y que después se transforma en otra cosa. Eso sí estoy segura que hay leyendas de eso en México. Ah, claro, por eso la estamos contando, porque yo ya sé cuáles podemos relacionar, justamente. Bueno, yo no la tenía tan clara, pero me acuerdo de una de esas leyendas que me contaron. No, sí, 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 sí. Aquí nada más para terminar. La historia entonces en Cuba es que cuando tú vas en el campo en la noche, puede ser que llegues a escuchar a un niño llorando y que hay que tener cuidado, ¿no? Porque puede ser el niño del diente largo y a veces se dice que ese niño es el hijo del diablo, por ejemplo, ¿no? Se Ajá, relaciona con eso, ¿ves? sí, Pero como sea, es un ser maligno al que no hay que acercarse, ¿no? Más bien hay que avanzar y salir de ahí lo más sí, sí, rápido que sí. se pueda. Sí, también recuerdo eso. Bueno, ahorita que estás hablando de estos seres malignos, también quiero regresarme tantito a La Llorona, que al final, aunque nunca se menciona que sea algo demoníaco, como eso, como se consideran almas en penas, pues tampoco se les quiere uno acercar y también se cuenta que si se acerca o se lo lleva La Llorona o algo pasa, o quedan locos o se mueren del susto, cosas por el estilo, ¿no? Eh, que igual está como en el espectro de esos seres que podrían ser vinculados con lo maligno. Sí, por supuesto, por Ujú. supuesto. Entonces, sí, y como dices tú, las consecuencias pueden ser las mismas. Te puedes morir del susto, puedes terminar loco, te puedes enfermar o simplemente te llevas un gran susto y sales corriendo, ¿no? Entonces, Sí, bueno, esas pueden ser las consecuencias del encuentro con estos personajes. Ahora, en México tenemos una versión muy, muy parecida a este niño del diente largo. Y son dos personajes que también en México se llegan a identificar como uno solo o podemos encontrar las dos historias. Una es la del Choco, así se conoce como el Choco, y la otra es del Dientitos. Y ahí decimos, qué curioso. O sea, el niño del diente largo y el Dientitos, pues ya lo veo como mucho más relacionado, ¿no? En ok. las versiones mexicanas voy a contar, y ya con esta aclaración que hago, que a veces se identifica como el mismo personaje, ¿sí? O a veces como dos personajes diferentes, pero muy similares. En las versiones mexicanas, las historias son muy parecidas. Una de las historias que yo tengo, y por ahí la leí ya en un video anterior, no la voy a volver a leer, la pueden buscar cuando hablamos de niños, sí, en un video anterior que hablamos de niños es que lo mismo, puede ser una pareja, puede ser una persona sola que va caminando. Al Choco o al Dientitos lo pueden encontrar junto a un río, otra vez los ríos, ¿no? Lo pueden encontrar junto a un río o lo pueden encontrar en un puente de un río, ¿sí? Pero lo que tenemos entonces es, se encuentran al personaje, se encuentran al niño que está llorando, la gente que lo escucha quiere auxiliarlo, lo recoge, ¿sí? Y es lo mismo, en algún momento cuando van caminando, el niño llama su atención y entonces cuando lo ven, ya sea que lo desenvuelvan o que lo levanten, el niño les dice, puede ser que les diga, mira, ya tengo dientitos. Es un bebé que dice, mira, ya Esa es la tengo que me contó mi dientitos. papá. Ajá, Me acabo sí, de acordar de eso porque me dijo, mira mis dientitos, ya tengo dientitos. exactamente. Que en Cuba el Ajá. niño dice, mira, ya puedo comer, ¿no? No Ay, qué menciona los emocionante. dientes, pero está mostrando, no los menciona, Ujú. pero está mostrando el diente largo, que es un colmillo, ¿no?
Bueno, Ajá, en la historia del Choco es eso, o del Dientitos es eso. Mira, ya tengo dientitos, es el Dientitos, ¿no? O el Choco sí, simplemente habla también, les dice algo, espanta a las personas y bueno, se supone que el Choco es el hijo del diablo, ¿no? Entonces, sí, como vemos, son historias muy similares, ¿no? Muy totalmente. similares y muy, muy conocidas. Bueno, yo creo que más en Cuba la del diente largo, la del niño del diente largo, que en México, porque lo que yo he encontrado es que esta historia del dientito o el Choco está más bien en el centro del país, hacia Morelos, Guerrero, un poco por esa zona, ¿ves? Pero Ujú. son historias muy parecidas, ¿no? Sí, totalmente parecidas. Por ejemplo, ahorita que mencionas eso de, bueno, yo me acordé por la frase de mira mis dientitos, esas leyendas son del sureste. Entonces, son de o Veracruz o Chiapas, pero son de por allá. Y aquí sería interesante saber, ¿puede haber un origen anterior que sea la raíz, el lugar de donde provengan estas historias mexicana y cubana? No sé, eso yo no lo he investigado, posiblemente, pero también podría ser que alguna de esas historias viajó, ya sea de Cuba para México o de México para Cuba, ¿no? Y que también va a tener elementos que son rasgos identitarios de lo que se asocia con lo malo y lo bueno, ¿no? Ah, Porque al claro. final Ujú. pensemos en estos otros elementos, como los dientes o los colmillos, que siempre han estado asociados a un montón de representaciones de lo maligno, ¿no? Los vampiros, los hombres lobo, ¿no? Y un montón de monstruos o seres mitológicos que hemos encontrado en diferentes culturas, donde esa ferocidad va a ser la que los vincule con el mal. Pero además, lo que tú mencionas, ese rasgo de lo monstruoso, que también en Ajá. algún programa ya hablamos de lo monstruoso, y en este caso es que un bebé tenga ya dientes de adulto y que pueden ser unos Y que dientes además sean incluso colmilludos, ¿no? como de Ajá. animal, exactamente, Sí, pues eso lo hace monstruoso, ¿no? por Pensando supuesto. en la etimología de lo monstruoso. Ujú. Entonces, pues bueno, esta historia a mí, cuando yo la conocí, me pareció interesante que fuera tan parecida, ¿no? A las que Sí. conocemos en México. ¿Cómo ves? ¿Pasamos a la siguiente? A ver, venga la siguiente. De una vez, ya De estamos una encarrerados. vez. Sí, bien. Aquí tenemos también personajes muy, muy conocidos en Cuba que se conocen como el Guije o el Chiquiricú, ¿sí? Ahora, estos personajes, igual voy a decirlo, en algunos lugares que encontré los identifican como si fuera el mismo personaje, en otros hablan de ellos como si fueran dos personajes diferentes, pero el elemento común es que en este caso los guijes o los chiquiricúes son como duendes. Voy a leer una de las definiciones. Dice, el duendecillo cubano es descrito como un negrito de pequeña estatura, ojos saltones y dientes afilados, de larga y desgreñada cabellera que habita en los recodos de los ríos. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una descripción. Hay otra que voy a leer también, que dice, se cuenta que a principios del siglo pasado habitaba en uno de los charcos del río La Bajada, río de corto curso que se encuentra a una legua de la ciudad de Remedios, y otra vez el mismo municipio de Villa Clara, un Sí. negrito sumamente monstruoso, de 1 metro de altura, con una barba hirsuta que le llegaba a los pies y dotado de una fuerza y una agilidad increíbles, al que todos le llamaban el guije de la bajada. ¿Sí? Estas son las descripciones. Ahora, ojo, en esta segunda versión se está identificando con un personaje en particular, pero en otras historias dicen no, o sea, los guijes son estos personajes, no es uno solo, son No varios es uno. y los Ajá. podemos encontrar en los ríos, ¿no? Bueno, aquí voy a destacar algunas em, las historias que se cuentan sobre los guijes o sobre los chiquiricúes es que son estos niños
que se menciona que son de piel oscura, pero son niños, ¿no? Igual con un aspecto, algunas veces se menciona maligno, ¿sí? Y están en los cuerpos, están en los ríos, en los cuerpos de agua, ¿sí? Y pueden causar daño. Eso es importante. Una de estas versiones, voy a leerla, dice, ah, salía de su charco por las noches y cometía una serie de robos y desmanes, los cuales tenían a los habitantes de la comunidad al borde de la locura y la ruina. En muchas ocasiones estos organizaron partidas armadas para darle caza, pero era inútil. El Huije siempre escapaba. Aquí hay algo que quiero, en esto que voy a leer ahorita, quiero destacar, porque se parece a una historia que ya nos contaron y ahorita lo voy a decir. Leo nada más esto. Esta versión, otra vez, como eso que habíamos comentado, hay versiones que tratan de hacer así la documentación histórica y dar los nombres precisos, etcétera. Y bueno, esta es una de esas. Pero hay uno de los puntos que me parece muy interesante. Voy a leer. Dice, Ok. cuando se encontraba un vecino de dicha villa llamado Manuel González, registrando unos documentos que se hallaron en la derruida ermita del Cristo, encontró un pequeño papel, algo ilegible que explicaba la historia del Guije y los requisitos que necesitaban para capturarlo, los que consistían en reunir 7 Juanes que fueran primogénitos para que juntos fuesen al charco en la madrugada de la víspera de San Juan y esperasen allí hasta las 4 de la madrugada, hora en que aquel salía de su escondite para hacer de las suyas. Dice, González reunió en la Plaza del Cristo a los 7 Juanes primogénitos, los que, según cuenta la leyenda, eran conocidos por Juan Manises, Juan García, en fin, da los nombres de los 7 Juanes, ¿no? Después de las 12 de la noche de aquel día 23, los Juanes dieron por iniciada su operación, montaron sobre una carreta sogas, ganchos, esposas, cadenas y una camisa de fuerza, más un garrafón de vino seco, y partieron. Y bueno, lo que cuenta la historia es que sí lo agarran, ¿no? Pero lo que me parece interesante es esto de los Juanes, que se necesitan, ojo, en esta versión dice 7 Juanes que sean primogénitos. Otra versión que yo encontré habla de 3 hombres Juanes, dice que sean puros. Supongo que quiere decir que sean vírgenes, ¿no? Vírgenes, ¿no? Muchachos Ajá, vírgenes. ajá, pero que se llamen Juanes, ¿no? Ajá. Aquí lo interesante es que se llamen Juanes, ¿sí? Y que sean 3 o 7, O 7, sí, que porque son, son números también son números particulares. tópicos, Ajá. exactamente, ¿no? Son números tópicos, entonces, bueno, eso es interesante. Y lo que yo mencionaba, y ahorita ya estoy dudando si lo contó aquí, pero recuerdas que en el video en el que entrevistamos a Xochiquetzali Cruz, ¿sí? Ujú. Que nos habla de animales, no recuerdo si en ese video habla de esa historia o fue en otro video que yo vi donde ella entrevista a una mujer eh, de la Ciudad de México, me parece que es, pero en esa historia cuentan también que para atrapar a una bruja hacía falta que fueran Juanes. O sea, que los personajes que van a atrapar se llamen Juanes. O sea, eso Ujú. es interesante. Obviamente la relación es con San Juan, ¿sí? Con Juan el Bautista, ¿no? O Sí. sea, por ahí es por donde vemos esa relación, pero es un tópico interesante, ¿no? Que los personajes que se encargan de esta tarea se tengan que llamar Juanes y que tengan que o ser vírgenes o ser primogénitos, ¿no? Sí. O ser, a veces se pide que sean hermanos o que sean padre e hijo llamados Juanes. O sea, esos requisitos son curiosos, pero los encontramos por ahí en varias historias. Entonces, esto me parece interesante. ¿Cómo ves? Está bastante interesante. Estoy casi segura de que algo de eso se habla en una de las leyendas de La Llorona de que se hicieron películas animadas, que son los dos hermanos que las que pueden matar a La Llorona, que en este caso es así como una cosa muy demoníaca, em, que creo que son dos hermanos, igual y uno de ellos se llama Juan.
No recuerdo, fíjate, No si es que estoy estoy segura, pero, o sea, sí estoy pensando. segura de que son dos hermanos y que son los únicos que pueden matar a la Llorona. Bueno, acabar con ella, porque ya está muerta, Ujú. ¿no? Sí, 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 sí. Este, pero habría que revisar, porque sí, efectivamente, como eso también tiene una tradición detrás, ¿no? Que tiene que ver con Juan Bautista, no sería raro encontrarlo en otros lugares que tengan también el mismo pasado colonial, ¿no? En este caso, que se remonta muchas veces a estos tiempos, ¿no? Estos niñitos que estabas diciendo, por supuesto que sí, ya cuando los empezaste a describir dije, bueno, los chaneques, ¿no? Y están Exactamente. cerca de los cuerpos de agua y siempre lo que buscan es perder a la gente, ¿Por qué no nos perder a los hablas? niños, Ya, ahogarlos. justo la historia, yo estaba relacionando esos personajes con chaneques. ¿Por qué no nos hablas un poco de los chaneques para ver esos puntos de contacto? Ok, bueno, otra vez vamos por los más, ahora sí vamos a empezar por los más evidentes. La tradición que habla de chaneques aquí en México nos va a hablar también de una especie de niños, ¿no? Que son pequeñitos, igual que miden como 1 metro. Parecen niños, pero son así como más malosos porque se les ve como su carilla malvada. Son una especie de híbrido entre niño y duende, ¿no? Según, dependiendo de dónde te encuentres, pues la versión de estas leyendas, la variante de estas leyendas, y están cerca de los cuerpos de agua y de las ceibas. También nos vamos a encontrar lugares donde la ceiba es muy importante porque es un portal hacia mundos mágicos y los chaneques pueden vivir dentro de las ceibas, pero esas ceibas siempre están cerca de cuerpos de agua, ¿no? Eso también. ¿Qué hacen los chaneques? Los chaneques suelen robarse a los niños, niños y niñas, pero de cierta edad, ¿no? Chiquillos, y se los llevan al río. Una de las cosas que pasa cuando dejan solos a los niños en el campo, en el monte, es que se llevan los chaneques a los niños al agua para jugar, así de vente, vamos a jugar, juega conmigo, no sé qué, pero lo que quieren hacer es ahogarlos para que haya más niñitos que jueguen ahí con ellos, ¿no? Entonces está como esta cuestión de la dualidad entre la inocencia y la maldad, ¿no? Porque te mato, pero vienes a jugar, ¿no? Que la hemos visto también en otras leyendas que también son tópicos constantes, y en películas de terror, por supuesto. Pero, bueno, esas son como las similitudes más directas que vemos. No estoy segura, insisto, en lo de los Juanes, pero sí es cierto también que no se puede acabar con los chaneques tan fácilmente, no cualquiera puede. También se pueden llevar adultos. Se considera que a veces a los adultos que se llevan sí son adultos que son muy inocentes, ¿no? No se habla de este otro elemento de la virginidad, de la pureza, pero sí como adultos demasiado confiados, ¿no? Demasiado inocentes o ingenuos, que también se los pueden llevar y los confunden. O sea, suele pasar que están perdidos en un lugar que no encuentran el camino de regreso, pero están dando vueltas en círculos en el mismo lugar, cerquitita o atrás de la casa. Entonces, bueno, ¿cuál es el efecto de que te lleve un chaneque que te puede dejar loco, que te puede dejar ido, ¿no? Que te puede dejar, pues con todos estos sustos, ¿no? El susto que le dicen por allá también, que te deja loco para siempre o te mata del susto o te deja a lo mejor una temporada medio sacado de esta realidad, como medio loco, loca. Se llevan más a los niños varones, pero sí se llevan niñas. Sí, y también una de las consecuencias en el caso de los chaneques es que te pueden enfermar. Si no te ahogan en el agua, pueden enfermarte. Porque justo una de las historias que yo recordaba es eso. O sea, cuenta, la persona que cuenta la historia dice que un niño de su familia se metió a nadar a un río, no sabían, en este caso estaban los adultos presentes, pero no sabían que en ese río había chaneques, o en ese lugar, ese lugar específico había chaneques, y que entonces ya se fueron y el niño empezó a enfermar y era una enfermedad muy persistente, no encontraban el origen, etcétera, hasta que llevan al niño con una bruja o brujo y les dice que el chaneque se metió en su cuerpo y que lo está enfermando, ¿no? La historia, Ujú. una de las historias que yo conozco es que aunque el brujo o bruja intenta hacer algo, ya es demasiado tarde, ya no pueden curar al niño y el niño termina muriendo, ¿no? Pero Ok, porque el chaneque lo enfermó, ¿sí? ajá. Entonces,
es también una de las consecuencias. Y sí, son justo, en el caso de México, habría que señalar esa diferencia. Aunque son niños, como dices tú, niños pequeños, se les describe a veces como niños de 9, 10 años más o menos, ¿no? Ah, aunque son pequeños también, en México se describe que son muy blancos. Una de las características es que son de piel muy blanca, ¿no? Ujú, Entonces, los chaneques no son, como en el caso de Cuba, niños de piel oscura, sino aquí son muy blancos, ¿sí? Y también se relaciona, ya que estamos en esto, con unos personajes en Japón que es igual. Son niños que se encuentran, bueno, tienen la apariencia de niños, se encuentran también en los cuerpos de agua, pero ahí lo que se dice es que son de piel roja, que es una piel roja, ¿no? Pero también hay similitudes en cuanto a que pueden hacer daño, pueden ahogar, pueden ujú. enfermar a las personas, etcétera, y sobre todo a los niños, ¿no? Sí, sobre todo a los niños. Entonces, Yo ajá, me sabía otra de estas leyendas de chaneques que se le devuelven el hijo a la señora, o sea, si alcanzan a rescatar al niño, no se ahoga, no se enferma, pero queda tontito, decía la leyenda, ¿no? Entonces ya no vuelve a ser el mismo niño, queda como movido y ya ajá. no se puede comunicar bien. Sí, sí, y bueno, sobre chaneques en México igual hay muchas historias. Eh, si nos quieren mandar sus historias, recuerden que pueden mandar grabaciones de audio, pues todo eso lo vamos a leer. Recuerden que en algún momento lo vamos a leer. Entonces, porque va a haber muchas historias, incluso de Cuba. Estaría muy bien que gente que nos esté escuchando, que sean cubanos o que conozcan las historias cubanas, nos envíen sus historias. Pero también si son de otro lugar de América Latina, porque igual, o sea, pueden ser de otro país, Santo Domingo, etcétera, de donde sea, que tengan historias similares y sería interesante eso, que nos escribieran y nos dijeran, ah, en mi país se llama de esta manera, tiene estas características, pero se parece a eso que ustedes están contando, ¿no? Esa es la intención de hacer estos capítulos, donde vayamos relacionando las historias de diferentes países. ¿Cómo ves, Aida? Claro que sí. Sí, pues justo esto es lo que tratamos de hacer, ¿no? Vincular y ver, analizar las tradiciones, las similitudes, ¿no? Los paralelismos que hay entre diferentes tradiciones. Así que nos van a ayudar todas sus colaboraciones de todas las partes donde nos escuchen y nos entiendan. Pero bueno, ya saben, pueden enviarnos sus colaboraciones a nuestro correo electrónico que se llama narrativas, bueno, que es narrativasdiversas@gmail.com, a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, el Facebook, que pueden también encontrarnos como Nunca te han espantado, y también ahí pueden adjuntar su audio, su mensaje escrito, lo vamos a analizar, lo vamos a revisar y veremos en qué segmento lo vamos a colocar, pero claro que vamos a estar transmitiendo todas sus historias. Ahorita puedo decir orgullosamente que todas las historias que nos han mandado, ya todas, hasta las que llevamos ahorita, se han platicado en algún lugar, salvo si te han llegado de estas de leyendas cubanas que no hayamos leído completas hoy, pero ya estamos como muy al corriente con todas sus colaboraciones. Me parece que sí, creo que sí. Nada más hay que confirmar eso. Ah, pues no sé entonces si nos despedimos ya, ya, Sí, yo creo que sí, pues yo soy Aida Chacón y este fue una emisión más de Nunca te han espantado. Les agradecemos muchísimo su compañía y su escucha. Y bueno, no sé, Marco, si quieres despedir. pues sí, muchas gracias. Yo soy Marco Antonio Molina y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.